Somos tu voz. Ya está listo para conversar en estos próximos minutos con nosotros Luis Pulido, quien es periodista venezolano en Argentina, donde este fin de semana se llevaron a cabo las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, a las llamadas PASO, y a raíz de lo cual se habla de un verdadero fenómeno político, un terremoto, dicen, en la política argentina, a propósito de quién lideraría, después de los resultados, a la carrera presidencial en ese país. Pero Luis está con nosotros para ofrecernos detalles. Además fue testigo de mesa y puedes darnos, Luis, muchos más detalles sobre cómo transcurrió la jornada. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está, Vanessa? A todos los oyentes. Todo bien por acá, como bien dijiste, Vanessa. Se trata de un batacazo, un tsunami electoral, como lo han titulado diversos medios de comunicación, tanto en Argentina como en las principales portadas de varios diarios en distintas partes del mundo. Este triunfo del economista Javier Milei por encima de las coaliciones tanto de oficialismo como de oposición en estas elecciones primarias. Pero ¿por qué es tan polémica su figura, Luis? Bueno, ya hemos visto que lo comparan incluso con Donald Trump, sí, y con Bolsonaro, pero ¿por qué es tan polémico? ¿Cuáles son sus principales propuestas y por qué conecta tanto con la gente joven? Mira, tiene esa comparación con estos dos personajes por justamente plantear situaciones y cosas que tienen que ver con la ideología liberal de la extrema derecha, si se puede decir, o de la derecha, y por ejemplo plantea situaciones como la eliminación del Banco Central y entre sus otras propuestas, pero me baso en estas dos principalmente, como también plantear la dolarización de Argentina para intentar paliar o acabar con el tema de la inflación y situaciones económicas complejas que por supuesto generan también situaciones sociales de dificultad. Javier Milei irrumpe en la política sin ser, digamos, de esos políticos tradicionales, de provenir de partidos políticos conocidos, e incluso a diferencia de Trump, que tuvo el apoyo del Partido Republicano, o de Bolsonaro, que se hizo de los votos y del apoyo de gente ligada a partidos de la Iglesia Evangelista. Javier Milei fundó su propio partido y viene irrumpiendo y es actualmente diputado, pero obtuvo unos resultados que solamente el peronismo había obtenido, por ejemplo, ganando la cantidad de provincias que gana y llegando a imponerse tanto a la oposición, como te digo, de la coalición de Juntos por el Cambio, como al oficialismo liderado por la opción del actual ministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, y una vez conocidos los resultados, Milei lanzaba duras declaraciones en contra del kirchnerismo. Pero, ¿qué representa haber ganado las elecciones primarias argentinas, Luis? Porque obviamente no necesariamente es indicativo de que gane las elecciones presidenciales. Sí, también es parte de ese mensaje que ha calado en distintas partes del electorado, no solamente en la gente joven, que es el principal caudal de apoyo, pero este resultado de ayer, por ejemplo, demuestra que no solamente fue la gente joven la que sale a votar por él. Ganar las PASO no necesariamente implicaría, ¿no?, ser presidente, porque también hay que ver el tema de la diferencia, ver cómo se manejan las alianzas, las coaliciones también. Recordemos, por ejemplo, que Javier Milei no dividía votos porque su partido, La Libertad Avanza, no tenía otro precandidato presidencial, a diferencia, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, la coalición de la oposición, que decidía la fórmula presidencial y vicepresidencial que
o que va a estar encabezando después de ese resultado de ayer, en este caso la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, con Luis Petri como fórmula vicepresidencial, que se impuso en estas internas a Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al igual que, por ejemplo, la coalición del oficialismo, que decidió su candidatura con Sergio Massa. La diferencia, por ejemplo, entre la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, y Juntos por el Cambio, es un poco menos de 2 votos, de 2%, perdón. Y nada, habría que esperar un poco y ver también qué alianzas, qué estrategias utilizan tanto la coalición de oposición, la coalición del gobierno, ya con estas fórmulas presidenciales definidas, además de, ciertos acercamientos que se puedan hacer, por supuesto, desde la coalición, sobre todo opositora, hacia hacerle guiños a Javier Milei. Por ejemplo, Milei tuvo acercamientos ideológicos e incluso personales en su momento con Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, a partir de ayer, e incluso después con el expresidente Macri. Hay que esperar a ver un poco también cómo se plantean las situaciones de acá a octubre, que sería la primera vuelta a las elecciones generales en Argentina. Exacto, el 22 de octubre, ¿no, Luis? Escuchan a Luis Pulido, periodista venezolano en Argentina. En términos de participación, ¿qué se tiene medido hasta ahora, Luis? Porque entiendo, y según reportaban algunos medios internacionales, hablaba de una abstención tan alta que incluso supera la que se haya podido registrar desde que existen las primarias presidenciales. Y por otra parte, ¿cómo viste también la participación de los venezolanos? Yo hablaba con varios venezolanos allá que, estando aquí en Venezuela, no sentían motivación alguna para ejercer su derecho al voto, y allá lo han hecho. E incluso me llamaba la atención que días previos a las elecciones primarias, Mauricio Macri hacía un llamado puntual a la comunidad de venezolanos allá para que votaran. Sí, la participación fue bastante baja para este tipo de elección primaria. De hecho, fue la elección de que se tiene este tipo de elección, fue la más baja de la historia de una PASO. Se viene estando también en otro tipo de elecciones, incluso en las elecciones de medio término de hace 2 años, y las elecciones presidenciales de hace 4 años, ha habido bajas significativas, o sea, han ido bajando los niveles de participación de forma importante en estas últimas elecciones, con lo cual pues llama la atención también. Eso demuestra que hay cierto descontento del electorado con respecto a las ofertas que le presentan los distintos candidatos, los distintos partidos políticos. Cabe destacar que acá el voto es obligatorio, que si no ejerces el voto tienes que justificar por qué no lo ejerciste, o debes pagar una multa, que en realidad viene siendo una cifra muy baja, pero bueno, hay mucha gente que prefiere pagar esa multa y no acudir, insisto, muchas veces como forma de manifestar su descontento con las ofertas y con la situación político, económica y social del país. Y con respecto a la participación de los venezolanos por lo menos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, en el padrón electoral, o te incluyen de manera automática a los venezolanos, a los extranjeros en general, de manera automática luego de 2 años de residencia. Es decir, cuando ya tienes la residencia permanente en Argentina, entras automáticamente en el padrón, con la diferencia de que, por supuesto, no podemos elegir autoridades nacionales, lo hacemos por la votación de autoridades locales, y tampoco es obligatorio el voto, pero sí hubo una fuerte movilización de venezolanos para acudir a las mesas de extranjeros para ejercer el voto.
Y aprovecho de comentar también que por Ciudad de Buenos Aires, para la candidatura a jefe de gobierno, se impuso en la coalición de oposición Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, y quien hasta ahora se desempeñaba también como intendente de Vicente López. Se impuso en la interna para ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires ante Martín Lustó. Recordemos que la coalición de Juntos por el Cambio está está conformada por diversos partidos, y bueno, Jorge Macri del PRO se impuso ante Martín Lustó de la Unión Cívico Radical. O sea, la participación del electorado. Escuchan a Luis Pulido, periodista venezolano en Argentina. Se habla de que esta es la peor derrota para el oficialismo en por lo menos 20 años. ¿Supone el fin del kirchnerismo, Luis? Mira, sí, sin lugar a dudas, el gran derrotado de esta elección fue el oficialismo, fue el kirchnerismo. El actual ministro de Economía, Sergio Massa, y quien dirimía la interna con él, Juan Grabois, sacaron en porcentaje bastante bajo y significativo, de un 27%, bajando o muy por debajo de lo que se esperaba que fuera su piso, que era un 30%. Si sumamos los porcentajes tanto de Milei como de Juntos por el Cambio, estaríamos hablando de más de un 58%, es decir, acercándonos a un 60%, con lo cual se puede decir que 2 de cada 3 electores no optaron por la opción de Unión por la Patria. Incluso en lugares como Tigre, por ejemplo, que es una zona de las afueras de la cercana a la ciudad de Buenos Aires, la candidata o la precandidata a la intendencia era la esposa de Sergio Massa, que había sido ya intendente hace algunos años en este lugar y perdió esa interna también, con lo cual hay un fuerte mensaje para el oficialismo, que es el gran derrotado en esta elección, incluso llegando a perder. Ayer se decidía o se elegía gobernador en la provincia de Santa Cruz, donde proviene, justamente donde fue fundado, donde provienen los Kirchner y donde fue fundado el kirchnerismo, y perdieron la gobernación, que queda en manos ahora de la coalición de la oposición de Juntos por el Cambio, con lo cual sí hay una derrota sumamente importante para para el oficialismo de Unión por la Patria en esta elección. Y también se espera que abran en una hora por lo menos la actividad bancaria y los mercados para ver la reacción de los índices económicos y por ejemplo del dólar, de la cotización del dólar blue, que no es el oficial, pero bueno, es al que tiene acceso la gente con el cepo cambiario que existe. Entonces también se espera un poco la reacción de los mercados a este batacazo que se dio ayer en las PASO. De hecho, Luis, ya para concluir, tú que ya tienes varios años viviendo en Argentina, ¿cómo ha cambiado la dinámica económica? ¿Cuán complicado es el panorama hoy por hoy? Y sé que las comparaciones, bueno, y es muy diferente lo que ocurre a Venezuela, quizás lo que pudiese estar ocurriendo en Argentina, pero ¿qué tanto se parece a lo que vivimos una vez en Venezuela? Mira, yo tengo ya 7 años y medio acá y ha habido, por supuesto, muchos cambios y mucha variedad en cuanto a la situación económica. Incluso creo que esto también habla un poco o el resultado y la debacle que veníamos comentando de oficialismo se debe en gran parte a los índices de economía que se presentan, incluso bueno, siendo el ahora candidato de la coalición
del oficialismo actual, ministro de Economía, con una inflación anual que supera el 100% y con índices sumamente complicados, pero mira, sí, se asemeja en menor medida, y como bien dice, pues las comparaciones no son muchas veces simpáticas, pero bueno, se asemeja, incluso, si mal no recuerdo, en la el segundo índice de inflación más alto de América Latina después de Venezuela, el de Argentina, con lo cual pues se suele hacer este tipo de comparaciones, e incluso mucha gente, muchos argentinos, cuando saben que uno es venezolano o ya conociendo la situación, pues nos preguntan un poco sobre esto. Bueno, ustedes que ya han vivido este tipo de situaciones, etcétera, no digo que ellos no, pero bueno, se hace siempre también la comparación hacia la situación compleja de la economía venezolana. Venimos del futuro, dirían por allí, podemos decirles lo que ya pasó. Luis, agradecidísimos contigo, además después de una larga jornada y durante todos estos días de haber aceptado tan temprano este contacto con nosotros. Un abrazo. Abrazo, gracias a ustedes, y sí, seguiremos en contacto para informar lo que vaya ocurriendo en los próximos días. Luis Pulido, amigos oyentes a quien escuchaban, periodista venezolano quien vive en Buenos Aires, Argentina.